que nos afectan a todos. Entonces espero que disfruten muchísimo estas dos primeras ponencias que tendremos en esta primera mesa. Y sin más, les doy la palabra al primer ponente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias para quienes están aquí en la sala y quienes a lo mejor están viéndolo desde otros espacios. Bien, la ponencia que yo preparé tiene por nombre El trilema de Israel, autoritarismo democrático o democracia autoritaria. Esto surge a partir de unos resultados parciales que obtuve en mi tema de tesis al momento de analizar la política interior israelí, cómo ésta se relaciona tanto en el contexto regional, concretamente con Palestina, y en en el contexto global, ¿no? Cómo se relaciona con los actores del resto del mundo, particularmente Estados Unidos y Europa. Siguiente, por favor. Bien, esta ponencia se resume en cinco grandes ejes, partiendo de una introducción general, un repaso muy rápido sobre la constitución del Estado de Israel y cómo nace este concepto del trilema de Israel, la administración de Ariel Sharon, la administración de Benjamín Netanyahu y por último cómo se relaciona con el genocidio que hay en curso. Lo que tienen aquí en la imagen en el fondo es la Suprema Corte del Estado de Israel. Eh, Tendrá importancia más adelante. Siguiente, por favor. Ok, em, partamos de una breve introducción. La ideología que sostuvo el proyecto nacionalista y colonialista iniciado a mediados del siglo XIX con la conocida Ilustración judía ha sido y continúa siéndolo el sionismo. ¿Ok? El sionismo es esta ideología política, social, económica que mantiene funcionando la maquinaria del gobierno y del Estado. El sionismo es entendido como una ideología que manifiesta el legítimo derecho de la población judía, principalmente de ascendencia europea, los judíos ashkenazíes, de constituirse en un Estado-nación propio para su protección y como supuesta respuesta a la judeofobia ampliamente extendida en el viejo continente. Me rehúso a utilizar el término antisemitismo. Antisemitismo, por definición, no únicamente aplica a la discriminación en contra de los judíos, aunque ellos se hayan apropiado del término, sino en realidad es a cualquiera que profese o pertenezca a los pueblos semíticos del Medio Oriente. Entonces, por recomendación académica, judeofobia sería el término más concreto a utilizar cuando nos refiramos a una discriminación por identidad judía, que por cierto es igual de reprobable. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo nace el Estado de Israel? El Estado de Israel nace de la mano y de la voz de David Ben Gurión en mayo de 1948. Esta foto que tienen en el fondo justamente es una de las imágenes que sobrevivieron del momento en el que Israel se proclama unilateralmente, esto es importante, se proclama unilateralmente como Estado y va obteniendo reconocimiento internacional progresivamente, aunque considerablemente rápido. La Declaración de Independencia de Israel dice: el Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigración de los judíos de la diáspora desde cualquier país, promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes, estará basado en los principios de libertad, justicia y paz que enseñaron los profetas hebreos, asegurará la completa igualdad de derechos políticos y sociales a todos sus habitantes, sin diferencia de credo, raza o sexo, garantizará la libertad de religión, conciencia, idioma, educación y cultura, protegerá la santidad y la inviolabilidad de los lugares sagrados y santuarios de todas las religiones y será fiel a los principios de la Carta de la ONU. ¿Qué tiene esto de interesante? La Declaración de la Independencia de Israel podemos trazar que, al menos a nivel discursivo, todos estos hombres, principalmente hombres que se congregaron para dar nacimiento a Israel, supuestamente lo hacen desde los principios de igualdad, ¿no? De igualdad tanto de los ciudadanos como igualdad de derechos. Esto contrasta mucho con las mismas declaraciones que David Ben-Gurión hizo poco antes de leer la declaración, concretamente 2 años antes. Esta cita data de 1946. No ignoremos la verdad entre nosotros. Políticamente somos los agresores y ellos se defienden, ellos los árabes. El país es suyo porque lo habitan, mientras que nosotros queremos venir aquí y establecernos. Y, en su opinión, queremos arrebatárselo. Detrás del terrorismo se esconde un movimiento que, aunque primitivo, no está exento de idealismo y abnegación.
Dos cosas podemos concluir a partir de esta cita. La primera es que los primeros sionistas estaban conscientes de lo que estaban haciendo. No podemos decir que el proyecto sionista de colonización de asentamiento no existía cuando ya reconocían y se percibían a sí mismos como aquellos que estaban ingresando desde afuera. Segundo, perciben a los palestinos, que ellos se niegan a llamarlos palestinos por el vínculo que los une a la tierra, y llamarlos palestinos sería legitimar ese reclamo. Simplemente los llaman por una etiqueta bastante genérica de árabes, eh, primitivos, atrasados. Y esta es una retórica que se va a mantener, se va a evolucionar e incluso se va a adaptar a los distintos contextos políticos y sociales que van a venir en el futuro. De esta forma, lo primitivo ya no solamente es el terrorismo, sino se puede extrapolar a otras corrientes, ¿no? Eh, un poco involucrando el feminismo blanco, ¿no? Que el Islam oprime a las mujeres, un poco también el tema de la legítima defensa y que ellos son unos salvajes con los que no podemos negociar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que todos estos discursos tienen su origen desde el nacimiento mismo de Israel. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el concepto del trilema de Israel? El trilema de Israel es un concepto que nace a partir de los hombres de Estado del Estado de Israel en la década de los 70, en el punto más álgido de la Guerra Fría. Pero no se va a convertir en un concepto académico hasta ya bien entrada la década de los 90 e inicios de los 2000, que es cuando ya se empieza a escribir académicamente desde este punto. ¿Cuál es el trilema de Israel? Creo que todos conocemos que es un dilema. Un dilema es cuando tenemos que elegir de dos opciones, ¿no? Una opción de dos posibles. El trilema, por otro lado, es cuando tenemos tres opciones de las cuales solo un máximo de dos son compatibles entre sí. Es decir, no podemos tenerlo todo, porque por naturaleza de estas tres opciones, forzosamente una tiene que quedar fuera. En el caso del trilema de Israel se aplica a los tres pilares sobre los cuales los primeros sionistas y el proyecto de nación que vino después ininterrumpidamente han buscado mantener. Es decir, ser un Estado completamente judío, en primera instancia, puramente judío, tener un control total de los reclamos territoriales, este concepto del Gran Israel y conquistar Cisjordania, conquistar la Franja de Gaza e incluso los más extremistas yéndose a las fronteras del supuesto Israel bíblico, que van hasta el río Éufrates y el río Nilo. Y por último, ser un Estado plenamente democrático a la usanza europea, ¿no? Sobra decir que como la mayoría de estos hombres que fundaron el Estado de Israel eran judíos ashkenazíes venidos de Europa, pues tenían esta pretensión de replicar los proyectos nacionales europeos en lo que ellos consideraban un desierto donde no había nadie. ¿Cuál es el problema? Estos tres pilares son incompatibles entre sí y de ahí que tenemos una serie de opciones a tomar. Si Israel opta por ser un Estado judío y controlar la totalidad del territorio, forzosamente tendría que sacrificar su democracia, es decir, convertirse en un Estado totalitario y excluyente. Por otra parte, si decide mantener un control total de los reclamos territoriales que posee y mantener su democracia, inequívocamente no puede ser un Estado judío. Forzosamente tiene que ser un Estado binacional, es decir, reconocer la igualdad tanto de judíos como de no judíos, concretamente musulmanes, cristianos, palestinos y cualquier otra minoría, y ser un Estado laico. Finalmente, si quiere permanecer siendo un Estado judío y conservar su democracia occidental, tiene que sacrificar sus reclamos territoriales. Sería la solución de los dos estados que el sistema internacional se empeña tanto en promover, ¿no? Una frontera física entre un Estado de Israel y y un supuesto Estado palestino. Como vemos, estos reclamos, como ya se explicó, provienen desde el origen mismo. Tenemos, por ejemplo, el Plan D, el Plan Dalet, impulsado desde las milicias como la Haganá, el Irgun, el Esther Gang, que posteriormente estos grupos terroristas se convertirían en el ejército de Israel, las fuerzas de defensa, las FDI. El 9 de abril de 1948 tuvimos, por ejemplo, la masacre de Dir Yassin y una semana después la masacre de Tantura. Eh, perdón, un mes después, la masacre de Tantura. La masacre de Tantura ocurre tan solo una semana después de que Israel se proclama a sí mismo como Estado. Sobre las ruinas del pueblo de Tantura, era un pueblo pesquero cercano de lo que hoy es Jafo, se construye un kibutz, el kibutz de Nasholim. Esta práctica se va a mantener a través de un borrado cultural sistemático. Vemos aquí un pequeño mapa donde muchas ciudades fueron renombradas, ¿no? Así, Al-Quds regresa a ser Jerusalén.
Ein Kerem era Ain Karem, lo que hoy es Hebrón era Al-Jalil, lo que hoy es Akko solía ser Aka, Tel Aviv solía ser Jaffa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces vemos cómo desde el inicio estas tres cosas eran incompatibles, pero más o menos la encomienda de los líderes israelíes, concretamente en el cargo del primer ministro y el parlamento, buscaban mantener cierto grado de equilibrio, ¿no? Como un equilibrista que juega con los platos, ¿no? Buscando que no se le caiga ninguno y manteniendo los tres vibrando en el aire. Vamos a ver que esto poco a poco se va a ir desgastando y va a ser cada vez más difícil de mantener. Siguiente, por favor. Esto comienza a partir del gobierno de Ariel Sharon. Ariel Sharon fue un activo militante del partido de extrema derecha Likud. Fue ministro de Defensa durante las masacres de Shabra y Shatila llevadas a cabo en un campamento de refugiados palestinos en Líbano en 1982. Esta masacre fue investigada como crimen de genocidio por las Naciones Unidas. Eh, en el estallido de la Segunda Intifada, él fue el principal responsable, era por entonces líder de la oposición conservadora en el Parlamento, en la Knesset, y su visita a la explanada de las mezquitas fue el principal detonante. Ariel Sharon fue primer ministro entre 2001 y 2006, cuando fue incapacitado por un ataque al corazón. De ahí quedó extremadamente sensible de salud y posteriormente falleció. Su sucesor, el viceprimer ministro Ehud Olmert, seguiría totalmente su agenda al pie de la letra hasta el 2009. Entonces, realmente el gobierno de Olmert se ve como una extensión del gobierno de Sharon. Eh, el tratamiento a los palestinos, hubo un aumento sistemático de los checkpoints, los puntos de revisión, asedios territoriales a pequeñas provincias y pequeños pueblos de mayoría palestina, la expansión de los asentamientos ilegales, sobre todo en Cisjordania y la Franja de Gaza, uso de artillería pesada en zonas residenciales, concretamente en la Franja de Gaza. Ejecuciones extrajudiciales se dispararon exponencialmente, acceso limitado a los servicios de salud con trámites burocráticos extremadamente largos, toques de queda excesivos que podían durar meses y campañas de demolición de casas palestinas. Todos estos datos los obtengo a partir de un reportaje de Amnistía Internacional de 2001. Como pueden ver en esta imagen, la mujer que tienen al fondo es Rachel Corrie, quien tenía 23 años cuando en la Franja de Gaza se manifestaba en contra de justamente la expropiación ilegal de predios y hogares palestinos. Ella falleció cuando un bulldozer le pasó por encima. No se detuvo y hasta hoy nadie ha sido legalmente procesado por su asesinato. Obviamente, esto implica un plan colonial, la radicalización y victorias electorales de la extrema derecha israelí a partir de entonces condujo al establecimiento explícito de un proyecto colonial en Palestina, con miras a derribar toda posibilidad de los dos estados. Esto nos lo dice la internacionalista Marta Tawil en 2019. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen de la operación Escudo Defensivo que llevó a cabo Israel sobre Cisjordania y la Franja de Gaza. Eh, Esto era una mirada bastante común, el uso de artillería pesada en zonas residenciales. Literalmente, eh, tanques de guerra en contra de niños. Siguiente, por favor. Podemos hablar de una democracia. En 2004, la CIJ emitió una opinión consultiva en lo relativo al muro de separación de Cisjordania, que comenzó a construirse justamente en la administración de Sharon. No solo se interpretó que el muro era ilegal a la luz del derecho internacional, también se ordenó detener su construcción y se argumentó que la legítima defensa era inválida, toda vez que Israel no reconoce a Palestina como un territorio independiente. Entonces no te puedes defender de ti mismo, ¿no? Si tanto argumentas que Palestina es parte integral de Israel, entonces no te puedes quejar de una legítima defensa, ¿ok? Porque una legítima defensa solo aplica cuando otro Estado te ataca. Y si el Estado de Palestina para ti no existe, no puedes argumentar legítima defensa. Israel desacató esta orden, en cambio, ejecutó el Plan 2007, 3 años después, que no solo ampliaba, sino tecnificaba aún más la construcción del muro y hasta el día de hoy el muro sigue en pie y es una de las fronteras más militarizadas del mundo, rivalizando, por ejemplo, con la frontera de las dos Coreas. Eh, por el ámbito legislativo, el Parlamento ha impuesto una serie de leyes que claramente son segregacionistas y antidemocráticas. La Ley de Retorno de 1950, la Ley de Propiedad de los Ausentes de ese mismo año, que define como ausente a quien haya huido desde 1947 hasta mayo de 1948,
y sus propiedades las integran a un programa de confiscación de bienes. Casualmente, ¿quiénes son esas personas que huyeron? Mayoritariamente palestinas, ¿no? Entonces, aunque no se mencionen abiertamente el mote de Palestina o el mote de árabes, evidentemente son leyes hechas ad hoc para tentar contra los derechos y garantías de este grupo social. Siguiente, por favor. Tenemos algunas declaraciones. Esta es de Yuval Steinitz. No nos queda otra opción que ocupar Cisjordania durante 1 o 2 semanas. Tendremos que arrestar a entre 3.000 y 4.000 comandantes, expertos y reclutadores de las organizaciones terroristas y recoger armas casa por casa gracias a la información que obtengamos de las detenciones ilegales además. Si no lo hacemos, nos apoderaremos del Líbano. Así de fácil. Aquí las condiciones son más favorables. No podríamos llegar a Baalbek, pero sí a Jenin. Si se preguntan quién era Yuval Steinich, estaba a cargo del departamento del Ministerio de Defensa de Israel. Siguiente, por favor. Dov Weisglass fue asesor privado de Ariel Sharon, fue una de las personas más cercanas a él y su íntimo político. La desconexión es, en realidad, formaldehído. El formaldehído es un químico que se utiliza en la industria textil y de producción metálica, particularmente se utiliza como conservante. Entonces, la desconexión es, en realidad, un conservante. Suministra la cantidad de conservante necesaria para que no haya un proceso político con los palestinos. Su significado es congelar el proceso político y al congelarlo se impide el establecimiento de un Estado y un debate sobre los refugiados, las fronteras, Jerusalén, etcétera. En efecto, todo este paquete llamado Estado palestino, con todo y lo que conlleva, ha sido eliminado indefinidamente de nuestra agenda, y todo esto con autoridad y permiso, todo con la aprobación presidencial y la ratificación de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Esta cita se obtiene a partir del supuesto movimiento de desescalada en la Franja de Gaza, ¿no? Que es cuando se dice que Israel renuncia a sus pretensiones y tenemos las imágenes dramáticas de palestinos huyendo de los lugares donde se habían asentado ilegalmente, ¿no? En realidad vemos que esto no tuvo ninguna pretensión democrática ni de liberar a los palestinos de la Franja de Gaza. Realmente esto se utilizó, el mismo Dov Weislas nos lo dice, como una pantomima, una forma de tener contenta a la prensa internacional, a los gobiernos extranjeros, mientras mantenemos un control efectivo. De hecho, autoridades de derechos humanos y del derecho internacional como la CIJ se promulgaron diciendo que de ninguna manera el abandono de Israel de la Franja de Gaza podía entenderse como un proyecto de liberación. Siguiente, por favor. Últimas acciones. Bueno, lo que les decía, la supuesta retirada de la Franja de Gaza en agosto del 2005, la operación Lluvia de Verano del 2006, la operación Nubes de Otoño del noviembre del 2006, y Richard Fogg, quien era el relator especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, dice que la situación ya en 2007 lo advertía. Se ejecutaba un holocausto potencial. Si no se detenía a Israel a tiempo, corría el riesgo de que un holocausto como el ocurrido en 1945 volviera a suceder de parte de Israel en la Franja de Gaza. Como respuesta, Israel le prohibió la entrada a Richard Falk a partir del 2008 y fue declarado persona non grata para Israel. En esta diapositiva ustedes pueden leer con más paciencia después todas las acciones que Israel ejecutó en estos distintos momentos históricos ya en nuestro siglo. Siguiente, por favor. El gobierno de Netanyahu. Netanyahu ya había servido como primer ministro del 96 al 99. Su primera gestión estuvo marcada por la persecución de palestinos e ilegalización de expresiones de autonomía, como por ejemplo la bandera palestina, que es cuando tiene origen el uso de la sandía. Eh, pero también por la impopularidad, lo que llevó a la izquierda a tomar el poder otra vez de la mano de Ehud Barak. Duración. Su segundo ministerio duró del 2009 al 2021. O sea, toda la historia contemporánea de Israel se entiende a partir de Netanyahu. Luego de un pequeño periodo de ministerios rotatorios, volvió al poder en 2022 hasta la fecha. Los primeros ministros que estuvieron en ese pequeño lapso, Naftali Bennett y Yair Lapid, también fueron de extrema derecha, entonces realmente no hubo un cambio significativo ni en las políticas ni en la ideología. El tratamiento a los palestinos, bueno, se recrudeció el problema de Gaza iniciado en 2006. ¿Qué es el problema de Gaza? Pues básicamente que Gaza tiene una mayoría palestina que hay que erradicar, ¿no? Porque
pone en riesgo la integridad de la mayoría israelí y por tanto pone en riesgo el pilar de un Estado puramente judío. Formalización de la operación incesante, ofensivas militares y bombardeos rutinarios entre 2008 y 2022, la operación Pilar Defensivo, la operación Margen Protector y la operación Guardián de las Murallas, entre otras. Asfixia social. La hegemonía del espectro derechista en el Parlamento permitió la aprobación de una serie de leyes y reformas que fortalecen el carácter etnonacionalista de Israel. La pandemia supuso el uso de la salud como herramienta de exterminio paulatino y aislamiento político, por ejemplo, negando la vacunación de los palestinos o cuando, una vez que contraían COVID, negándoles el tratamiento médico adecuado. Siguiente, por favor. Aquí tenemos tan solo algunas leyes. La ley de la Nakba de 2011 coarta la libertad de expresión y atenta con el derecho a la memoria. Básicamente es prohibido mencionar que el día de la fundación de Israel es el día de la Nakba también. Por tanto, borramos de un plumazo a los millones de personas que fueron desplazados esa misma fecha. Ley de admisión comunitaria refuerza lo planteado por la ley de propiedad de los ausentes, incentiva la colonización y la culturización de barrios palestinos. Algunos recordarán, por ejemplo, el incidente de Sheikh Jarrah. Ley de regularización de 2007, herramienta legal para definir lo que un buen ciudadano significa y autoriza la anulación de nacionalidad o residencia a habitantes inapropiados. ¿Quiénes son esos habitantes inapropiados? Principalmente palestinos. Ley básica del Estado-Nación de 2008 legaliza el estatus de Israel como un Estado puramente judío. Ley de anexión de Cisjordania aprobada por la Knesset y desconocida internacionalmente, reconoce a Judea y Samaria, se llama Cisjordania, ellos lo llaman Judea y Samaria como parte integral e indivisible de Israel. Y, bueno, se darán cuenta la ley de pena de muerte que fue ya institucionalizada hace un par de semanas. Reforma la ley de penas y castigos, autoriza la ejecución de reos palestinos, de los cuales el 70% está bajo detención administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Sin juicio y sin un debido proceso y en la mayoría de casos ni siquiera por un crimen concreto. Muchos de estos detenidos ni siquiera saben el crimen del cual se les acusa, pero están detenidos. Una cifra alarmante es que de este 70%, aproximadamente el 30% son menores de edad. Siguiente, por favor. Avigdor Lieberman nos lo dice muy claramente. Tienes que entender, no hay gente inocente en la Franja de Gaza. Todos tienen conexiones con Hamas, todos reciben salario de Hamas. Quienes intentan desafiarnos en la frontera y violarla pertenecen al ala militar de Hamas. Les advertimos, todos sabían que estamos determinados a defendernos. Quienes toman el riesgo ponen en peligro sus vidas. Eh, no hay discusión. Solo imaginen cómo Francia y Rusia habrían reaccionado en esta misma situación. ¿A qué hace alusión Lieberman? A la gran marcha del retorno de 2008. Palestinos desarmados, en pobreza, con hambre, manifestándose en la frontera pidiendo el regreso a su tierra. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos algunos factores personales por los cuales Netanyahu adrede ha estado erosionando la poca democracia de Israel. La reforma judicial de 2024 que buscaba tener más ministros conservadores en la Suprema Corte y por tanto mayor impunidad ante las leyes ilegales, licencia de juicio por corrupción en 2025, hostigamiento a Haaretz y Al Jazeera. Haaretz es un periódico crítico del gobierno, es israelí este diario y constantemente recibe amenazas del gobierno para ser cerrado. A diferencia de Al Jazeera, que es un periódico principalmente árabe, concretamente catarí, que en 2025 fue declarado ilegal y obligado a cerrar cualquier tipo de operación en suelo israelí. Un estado de vigilancia y de terror constante con el fin de controlar la narrativa. ¿Qué es lo que sale al exterior? ¿Qué es lo que el mundo lee? ¿Qué es lo que el mundo se entera? ¿No? Y también qué es lo que sus ciudadanos saben y de lo que sus ciudadanos se enteran. Si mantienes a tus ciudadanos en violencia y terror constantes, legitimas el discurso de que tenemos que defendernos, legitimas el discurso de que el otro es el enemigo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente el genocidio. El genocidio no es otra cosa que la consecuencia lógica de todo lo que hemos hablado. Es la consecuencia lógica del funcionamiento mismo del Estado de Israel que ha mantenido desde su mismísimo nacimiento. Un Estado no nacionalista, racista y excluyente por naturaleza. Un exalzamiento excesivo del ultranacionalismo. La deshumanización del otro crea patrones de violencia y reproduce subjetividades, dimensiones clave de un genocidio, nos dice Alexander Hinton. Uno de los efectos del nacionalismo extremo aplicado en una sociedad diversa
podía ser la derivación en prácticas genocidas. Esto nos lo dice Leo Cooper. ¿Judíos son una raza? La respuesta es que no. Desde la fundación de Israel no se reconoce que los palestinos sean originarios de la tierra. Como les dije, se les denomina únicamente como árabes. Los palestinos no suponen una nacionalidad diferente para Israel, sino una raza diferente. Bajo este esquema, ser judío para Israel supone estar atravesado no solo por motivos religiosos, sino por motivos raciales. Esto es una tergiversación de lo que profesar una fe significa. Siguiente, por favor. Conclusión, pareciera ser que desde Ariel Sharon y todavía más con Benjamin Netanyahu y aún más con los resultados electorales parlamentarios que le dan una amplísima ventaja a la extrema derecha, Israel ha tomado su decisión, ¿no? Definitivamente la democracia no importa, evidentemente esto anula cualquier posibilidad de una solución de dos estados o un estado binacional, que es aún más raro, y aparentemente Israel habría tomado su decisión, convertirse en un estado totalitario, excluyente, violatorio de derechos humanos, violatorio de garantías individuales. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tu participación y por la presentación de tu ponencia. La verdad estamos muy agradecidos. Y a continuación nos gustaría destacar brevemente algunos de los aspectos de tu trayectoria académica y profesional. Entonces, Daniel Ocaña Solís es tesista de excelencia y candidato a la distinción cum laude en la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UAP y su tesis de grado lleva por título Limitaciones de la tipificación del crimen de genocidio aplicada a la cuestión Israel-Palestina. Es aspirante al programa de maestría en Historia Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y sus líneas de investigación consisten en estudios de genocidio, estudios de derechos humanos, estudios del Medio Oriente, con énfasis en identidad palestina e israelí. Actualmente es asistente de investigación de la doctora Carmen Leticia Flores Moreno en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Desarrollo Regional, donde imparte un curso introductorio a los estudios del Medio Oriente y es coautor de un artículo sobre las infancias en contextos de genocidio y de un capítulo del libro metodológico para estudiar el Medio Oriente. También desarrolla un taller colaborativo con la Oficina de Atención a la Diversidad de la Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala y adora un buen café. Es activista, orador, entusiasta y eterno enamorado de los gatos. Y bueno, dicho esto, damos paso a la siguiente ponencia, Cecilia Martínez, quien es técnica en multimedia y egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Don Bosco de El Salvador. Cecilia es comunicadora con enfoque en ciencias políticas, destacado por su experiencia laboral en el área de comunicación institucional de la Asamblea Legislativa de El Salvador, así como su estancia de estudios en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, con un interés particular que nace desde la historia y el contexto sociopolítico de América Latina y el Caribe. Cecilia se especializa en la realidad salvadoreña, analizando con rigor técnico desde las ciencias políticas y el marketing las transformaciones del discurso político y los desafíos democráticos contemporáneos. Cecilia, es un honor y te cedemos la palabra. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Hola, hola. ¿Sí me Hola, escuchan bien? se te escucha. Súper bien, Muchísimas Ceci, te gracias. escuchamos. Gracias a todos los presentes, en especial al comité organizador de lo internacional y también las otras universidades que nos están acompañando en este congreso. Gracias por abrir esos espacios a los jóvenes para que podamos desarrollar estas actividades que son tan importantes en nuestro contexto geopolítico internacional. De la ponencia anterior trastocábamos bastantes temas que son bien acertados con respecto a la realidad salvadoreña también. Y eso que estamos hablando de Israel, Palestina y ahorita nos estamos contextualizando en El Salvador.
Mi ponencia se trata sobre el buquelismo, es el ascenso de una nueva era política en El Salvador. Vamos a ver cuatro ejes fundamentales: la parte política, la parte económica, sobre derechos humanos y cultura. Como bien dice el comité, mi nombre es Cecilia Martínez y lo voy a estar llevando durante ese recorrido. Para conocer por qué es el ascenso de esta nueva era política en El Salvador, tenemos que conocer sobre el gobierno de nuestro actual presidente Nayib Bukele, y también tenemos que contextualizar por qué estamos teniendo este gran realce con respecto a, pues, su mandato. Tenemos que saber que en El Salvador se sufrió la guerra civil de 1979 a 1992. Esto dejó alrededor de 120,000 personas asesinadas, y esto también obligó a que, por el miedo, las personas tenían que emigrar a otros países. En este caso, la mayor asentación de salvadoreños se dio en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde se comenzaron a formar las primeras pandillas, en este caso la Mara Salvatrucha y la MS. Perdón, la Mara Salvatrucha MS y la Mara 18. Aquí comenzó la delincuencia en su auge en El Salvador. Y también se firmaron los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec en México. Y a partir de esta firma de acuerdos de paz se forman los dos partidos más importantes en El Salvador hasta el 2019, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de Izquierda y la Alianza Republicana Nacionalista de Derecha. Ellos son conocidos como los mismos de siempre, debido a que vivimos en bipartidismo en El Salvador desde 1988 hasta el 2019, cuando gana su primer mandato el actual presidente Nayib Bukele, bajo la bandera de Nuevas Ideas, que se presenta como un partido de centro, es decir, no es de izquierda y no es de derecha. En el 2015 éramos, durante el periodo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de Izquierda, FMLN, éramos el país más violento del mundo. Somos un país de aproximadamente 6 millones de habitantes y teníamos un registro de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes. Este fue el peor año que tuvimos con respecto a seguridad, y fue en el 2015. Solo para darles como un poco de contraste, en este momento registramos 1,6 homicidios por cada 100,000 habitantes, y el año pasado cerramos con alrededor de 129 homicidios en todo el país. Es un país de 21,000 kilómetros cuadrados, comparable con el estado de Querétaro, si no estoy mal. Em, También tenemos que conocer los inicios del actual presidente. En este caso, él ganó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, que es un municipio muy pequeño aquí en El Salvador, pero uno de los que mayor ingresos económicos tiene. Él gana bajo la bandera del FMLN de izquierda, y luego de que él haya tenido como un gran realce en este municipio, se paseaba en limusinas, las personas lo reconocían. eh, el FMLN vio en él una oportunidad para seguir teniendo realce. Es por eso que lo mandan como candidato para la alcaldía de San Salvador, y gana los comicios de la alcaldía de San Salvador. Es importante saber de que la alcaldía de nuestra ciudad capital se considera la joya de la corona, debido a que si ganas esta alcaldía, tenés muchísimas posibilidades de ganar una presidencia. Quiero que tengamos bien presente que en este, en esta línea temporal que vamos a ver, nada es casualidad. Todo se forma como una cadena de sucesos que nos llevan a los objetivos finales, en este caso del gobierno. La alianza con Ghana y la creación de nuevas ideas. Esto se dio debido a que él se sublevó ante los mismos de siempre. Él era parte del partido del Frente Farabundo Martí. Sin embargo, comenzó a denunciar, el presidente Nayib Bukele, en aquel entonces alcalde, comenzó a denunciar las inconsistencias que existían en el partido. Es por eso que lo expulsan del partido y él crea una alianza con el partido Ghana. Y ahí se crea este como movimiento primero, que era Ghana, pero se rediseña su imagen con el logo de una ave con un fondo cian.
y posteriormente a eso crea Nuevas Ideas, que es el partido que promete tener personas integrantes que no tengan realmente mucho pasado político o ninguno. Justamente haciendo alusión a su nombre para tener nuevas ideas en el gobierno y dejar atrás el lado de, para dejar atrás a los mismos de siempre. Eh, el presidente Nayib Bukele tiene solo un ciclo, un semestre de la universidad. Sin embargo, a mi parecer es un marquetero nato. Él posicionó estas frases como lo mismo de siempre y el dinero alcanza cuando nadie roba para mostrarse él como un nuevo gobierno, una persona transparente y que iba a hacer las cosas diferentes en su gobierno. Luego de ganar los comicios para la presidencia en el 2019 bajo la bandera de Nuevas Ideas, eh, viene un problema y es que en El Salvador tenemos tres poderes del Estado, el órgano ejecutivo, el judicial y el de justicia. En este caso, el gobierno cuenta con el órgano ejecutivo, sin embargo, necesitamos el legislativo y también el de justicia debido a que pues funciona una cadena, ¿no? El gobierno, el ejecutivo propone, el legislativo ratifica y pues el de justicia también hace su labor con respecto a las reformas que se hacen. Sin embargo, cuando no tenés los tres poderes del Estado, muchas de las primeras iniciativas del Ejecutivo hacia la Asamblea fueron rechazadas debido a que ahí estaban pues parlamentarios de Arena, del FMLN, que son la oposición de Nuevas Ideas. Es por eso que se da el 9F en el 2020, que fue un intento de golpe al poder legislativo de parte del Ejecutivo. El presidente junto con el ejército militar de El Salvador toman la Asamblea Legislativa eh, y los amedrentan, los, eh, no quiero decir que los amenazan, pero sí el presidente les dice de que por favor le den sus votos para su iniciativa, ¿verdad? Esto mientras tenés a un soldado armado atrás. Entonces, fue un hecho bastante difícil en la historia de nuestro país, debido a que estamos hablando de una total homogenización en los poderes del Estado que no debería ser, pues debe existir independencia de ellos para que podamos vivir en un Estado de derecho y democrático. Luego del intento de golpe al poder legislativo, en la Corte Suprema de Justicia en el 2001, el Ejecutivo quita de sus plazas a los jueces que estaban en ese momento, los quita ilegalmente y coloca a sus propios jueces. Luego tenemos la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022, a partir de la implementación del Plan Control Territorial que se presentó en junio del 2019. El régimen de excepción es la segunda fase del Plan Control Territorial y se basa en quitar las garantías constitucionales a los salvadoreños o a las personas que estén en el territorio. En este caso, por ponerles un ejemplo, si vos tenés si alguien hizo una llamada anónima, por ejemplo, y dijo que vos perteneces a una pandilla, no tenés derecho a exigir el debido proceso, debido a que no existe en este momento en El Salvador y tampoco eh, no podés negarte a seguir a seguir el proceso que la policía te indique. Luego también se me fue un poco por alto, pero también tuvimos los comicios de la Asamblea Legislativa, donde se logró una mayoría absoluta. Es por eso de que ahora el presidente, luego del golpe que se le hizo a la Corte Suprema de Justicia, que ganó el órgano de justicia, también ahora tiene el órgano legislativo. A partir de esto, tenemos una nueva reestructuración municipal en 2024 debido a todos los eh, problemas de imagen que había estado teniendo el gobierno a partir del 2019 con respecto a algunas acciones de dudosa procedencia que se han realizado, eh, bajó bastante el nivel de popularidad del gobierno. Es por eso que de 262 municipios pasamos a solamente 44
Y dentro de esos 44 municipios están ahora esos 262 distritos repartidos. Por ejemplo, yo vivo en San Salvador Centro y San Salvador Centro lo componen San Salvador, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Mexicanos. Tenemos un municipio, un distrito que se llama Mexicanos aquí en El Salvador. Y resulta que para las elecciones ganó Arena en el distrito de Tuxtepeque, sin embargo, en el conglomerado total del ahora nuevo municipio de San Salvador Centro, ganó Mario Durán bajo la bandera de Nuevas Ideas. Entonces, esta es como la dinámica que se está siguiendo para siempre pues tener más chances de ganar la mayor cantidad de poder posible en el país. Luego tenemos la interpretación de la Carta Magna de nuestra Constitución. El artículo 152 evitaba la reelección en todas sus maneras. Esto fue a partir del 1932, que esto estaba estipulado de esa manera. Sin embargo, hubo una interpretación para que el presidente pudiera participar en los comicios del 2024, debido a que la Constitución decía de que el presidente en funciones o el inmediato anterior no podía participar en los comicios. Entonces, la interpretación que se hizo fue de que el presidente no es su inmediato anterior, sino que su inmediato anterior es Salvador Sánchez Serén, y es por eso que él sí podía optar nuevamente a la presidencia, un gran vacío legal, y debido a que él posee la Corte Suprema de Justicia, se avaló pues su reelección, ¿cierto? Y también se reformó el artículo 154 para extender el periodo presidencial de 5 a 6 años. Pero antes de esto, se hizo una reforma legislativa al artículo 248 de la Constitución, y es que antes de diciembre de 2025, las reformas legislativas funcionaban que un periodo, una asamblea, una conformación de asamblea propone una ley y el siguiente periodo ratifica. Esto nos asegura que hay un profundo estudio en las comisiones sobre las ratificaciones que se van a hacer en nuestra Carta Magna, que es donde reside nuestra paz y la estabilidad del Estado. Sin embargo, en diciembre del 2025, la reforma legislativa que se propuso es que la misma conformación de asamblea o ese mismo periodo de asamblea propone y el mismo ratifica. Es decir, hoy en la mañana podemos tener un derecho y por la tarde ya no tenerlo, debido a que, por ejemplo, cuando se hizo la nueva reestructura, la interpretación a la Carta Magna, por ejemplo, de la reelección, eso se metió con dispensa de trámite al Pleno en la mañana y por la tarde ya estaba ratificada y ya era ley 10 días después de publicarlo en el Diario Oficial. Ahora vamos a hablar sobre el gran milagro económico que las reformas del gobierno actual han traído a El Salvador. Por aquí tenemos una tabla realizada por la revista Estrategia y Negocios, que es una revista bastante importante aquí en El Salvador con respecto a economía. Y aquí podemos ver el ranking de inversión extranjera en Centroamérica en millones de dólares al 2025, y podemos ver que de los 7 países, bueno, de los 6 países, a excepción de Belice, de Centroamérica, El Salvador registra la menor cantidad de inversión extranjera en el país. ¿Por qué? Si tenemos seguridad, si somos el país más cool del mundo, ¿por qué somos el país que tenemos menos inversión extranjera? Y esto, a mis palabras, lo interpreto como que somos un país de alto riesgo de inversión, debido a que el régimen de excepción no es estable. Es decir, se ratifica cada mes. Estamos alrededor de las 60 de ratificación del régimen de excepción. Sin embargo, cuando se acabe, se acaba la seguridad. Entonces, no somos un país realmente atractivo para invertir debido al alto riesgo que representamos en ese sentido. Algunos datos importantes. En 2025, la deuda pública total de El Salvador llegó a los 33.807 millones de dólares estadounidenses, que es nuestra moneda de curso legal, según el Banco Central de Reserva. Y eso implica
1,670 millones más que en 2024. Ahora nosotros podemos preguntarnos por qué estamos tan endeudados, y es que semana a semana en el Pleno Legislativo se aprueban cantidades impresionantes de dinero en préstamos para proyectos, que muchos de ellos están en espera o no se tiene un estudio profundo de ellos en las comisiones. Es por eso que vemos todas estos movimientos como irresponsables y poco estudiados. La deuda total incluye la deuda del sector no financiero, el gobierno, los ministerios y todos los que vienen en el conjunto del gobierno, empresas públicas no financieras y otras entidades descentralizadas. También incluye la deuda del sector público financiero, en este caso el Banco Central de Reserva, Bandesal y la Superintendencia del Sistema Financiero, y también el sistema de pensiones de El Salvador. Solo la deuda que se tiene con el sistema de pensiones de El Salvador es la tercera parte de la deuda total. Y ahora también podemos saber que debido a que ya no hay más dinero de dónde agarrar, al menos en este país, estamos tocando las puertas del FMI, que nos está pidiendo ciertos requisitos para podernos prestar dinero. En este caso sería la reforma del sistema de pensiones, y también nos están pidiendo quitar el régimen de excepción y garantizar un Estado de Derecho para los salvadoreños. También con el PIB, con el Producto Interno Bruto proyectado para el año 2026 por el Ministerio de Hacienda, que era de 36,602 millones de dólares, la deuda pública rondaría en el 92% de nuestro PIB. Es decir, por cada dólar que nosotros generamos, ya debemos 92 centavos de él. Con respecto a los derechos humanos en El Salvador, es un tema bastante controversial. Por aquí tenemos una imagen de El Secot, la mega cárcel de El Salvador. Em, y bueno, al menos 500 personas han muerto en diferentes cárceles del país bajo custodia de agentes del Estado y en el contexto de la implementación del régimen de excepción. Se sabe que el 90% de los fallecidos no tenían un perfil de pandilleros, es decir, han muerto civiles o personas que ni siquiera han podido tener un juicio para demostrar su identidad, para demostrar su culpabilidad o no, perdón. Por otro lado, la doctora Raquel Caballero, que es la actual procuradora de los derechos humanos en El Salvador, ya va por su tercer mandato en este puesto, afirmó que durante su gestión, que en el periodo pasado inició en octubre de 2022 y terminó en octubre de 2025, no ha recibido ni un solo caso de tortura denunciado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esto siento que es una burla hacia el pueblo de El Salvador, debido a que hay registros de que al menos 500 personas han muerto en diferentes cárceles del país. Y si eso no significa tortura, en realidad no sé realmente qué es lo que significa. Cabe destacar también que Raquel Caballero es cuñada de uno de las de los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador bajo la bandera de Nuevas Ideas, es decir, que es afín al gobierno, por lo que es una persona medianamente genuflexa ante los intereses de Nuevas Ideas. El discurso de paz en El Salvador es increíblemente hasta dónde ha llegado. Y aquí los dejo yo con unas preguntas, en realidad. Em, el primer acto artístico salvadoreño que debutó en el Festival Coachella fue en este año, en el 2026, y fueron los Hermanos Flores, una agrupación bastante querida en el país. Y durante su show en Estados Unidos destacaron los cambios positivos en el país e invitaron al público a visitar El Salvador. Su vocalista, Nancy Flores, dijo que ahora hay paz, una paz verdadera, no como antes. No quisiera realmente brindar una opinión pues cegada con respecto a la información que yo recibo y a los privilegios de los que yo gozo aquí en El Salvador, pero quiero dejarlos con tres preguntas. ¿Qué es verdaderamente la paz y seguridad cuando no vivimos en un Estado de Derecho y no existe pluralidad política? El Salvador, al menos en el hemisferio occidental, se dice que es el país más seguro. ¿Verdaderamente es más seguro que Canadá, por ejemplo? ¿Más seguro que Uruguay? ¿Más seguro que Costa Rica? ¿O es incluso más seguro que Japón?
Y también me llama bastante la atención y ligando un poco con la ponencia anterior, ¿qué desafíos nos implica el ascenso de la ultraderecha en el mundo? Estamos viendo, por ejemplo, en Perú, una de las propuestas de Keiko Fujimori es justamente la creación de megacárceles como en El Salvador, en Chile también, en Costa Rica también. ¿Realmente es un sistema sostenible para las personas la construcción de megacárceles para contener la violencia? ¿Es un sistema que a largo plazo vaya a funcionar? ¿Es un sistema aplicable en países tan grandes como México? El presidente Bukele recomendaba que se podía ir erradicando estado por estado, eh, pues la delincuencia en México, pero verdaderamente estamos hablando de un lugar de 33 millones de habitantes con megaciudades, megalópolis con respecto a El Salvador. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Por ahí les dejo mi correo y también mi WhatsApp personal para cualquier persona que quisiera saber más sobre este tema. Estoy muchísimo más que abierta para poder hablar con ustedes y que puedan conocer un poco más de mi país y la situación política que estamos atravesando en este momento. Gracias. Muchísimas gracias por eso, Cecilia. Te felicito muchísimo. Eh, ya solamente como para abordar como comentarios finales sobre ambas ponencias que estuvieron excelentes. De verdad, felicitaciones a ambos. Hicieron un excelente trabajo. Eh, Personalmente, la presentación sobre el trilema de Israel resulta bastante interesante porque plantea justamente de forma clara esta tensión que resulta muy, muy difícil de resolver. La idea de que pues, no se puede mantener al mismo tiempo un Estado judío, el control del territorio y una democracia plena. Ese planteamiento es clave porque obliga a pensar que pues, cualquier decisión política implica necesariamente renunciar a alguno de estos elementos, lo que genera contradicciones importantes. También me parece muy valioso el recorrido por los gobiernos de Israel, ya que ayuda a contextualizar cómo ciertas políticas, como la expansión de los asentamientos, el uso de la fuerza y estos cambios legales, pues han inclinado la balanza eh, hacia cierto lado y pues terminan afectando los principios democráticos que se supone que el Estado de Israel dice seguir. Finalmente, el punto sobre el genocidio, pues resulta eh, es una posible consecuencia del ultranacionalismo, sino como es una consecuencia directa del ultranacionalismo que se presenta en Israel. Eh, Abre un debate bastante necesario, sobre todo al relacionarlo con estos procesos de exclusión y deshumanización. Y en general considero que la presentación no solamente informa, sino que invita a cuestionar de fondo cómo funcionan estos estados en contextos de conflicto prolongado. Eh, Sobre la presentación sobre el buquelismo también me parece sumamente interesante porque explica de manera muy bien cómo surge este fenómeno en El Salvador, en un contexto marcado por la violencia, la desconfianza en los partidos tradicionales y en el bipartidismo que se vive en este país. Y pues en ese sentido, uno de los puntos claves es cómo Bukele logra conectar con este hartazgo social y posicionarse como una alternativa distinta, con un discurso fuerte contra la corrupción y a favor de la seguridad, que pues es un fenómeno que en años recientes se ha visto a lo largo del mundo con la expansión de estos regímenes populistas, como podría ser el caso, pues más naturalmente en Estados Unidos. También es importante el cuestionamiento al llamado el milagro económico, ya que los datos sobre el asunto de la deuda pública muestran que, pues, aunque hay una narrativa positiva, existan dudas sobre qué tan sostenible es este modelo a largo plazo. Finalmente, me parece muy, muy acertada la reflexión sobre lo que nosotros entendemos por la paz, ya que no solamente se trata de reducir la violencia, sino también de mantener un Estado de Derecho sólido. Eh, en conjunto, la presentación deja abierta a una discusión importante sobre hasta qué punto este modelo es realmente sostenible y qué implicaciones tienen para la democracia. Y pues en conjunto ambas presentaciones dialogan muy bien, aunque abordan contextos distintos, giran en torno a una misma tensión, la relación entre seguridad, poder político y democracia. Por un lado, el trilema de Israel muestra cómo un Estado en un contexto de conflicto prolongado
enfrenta decisiones estructurales donde avanzar en control territorial o identidad nacional puede pues entrar en un choque con los principios democráticos. Por otro lado, el caso del buquelismo refleja algo similar en un contexto latinoamericano, donde la búsqueda de seguridad y estabilidad ha llevado a medidas extraordinarias que también generan cuestionamientos sobre derechos humanos y el Estado de Derecho. Lo interesante es que ambas ponencias invitan a reflexionar sobre hasta qué punto la seguridad puede justificar ciertas decisiones políticas y cuáles son los límites que una democracia debería mantener. En ese sentido, más que casos aislados, parecen ejemplos de un debate mucho más amplio y actual sobre el rumbo de los estados en escenarios de crisis. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece excelente. Pues, considero que ambos ponentes hicieron un trabajo espectacular y los felicito. Genuinamente los felicito. Considero que hicieron un muy, muy buen trabajo. Antes de cerrar, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para los ponentes? Me parece que Cristian levantó la mano. Adelante. Adelante, pueden tomar la palabra. Bueno, ahí me escucha bien. Perdón, estaba Sí, se te hablando escucha bien. como 5 minutos sin, sin que nadie me escuchara. Una disculpa. Bueno, primeramente, de nuevo, felicidades a los ponentes por su harto trabajo, por tremendas presentaciones. Felicidades, Daniel, felicidades, Cecilia. Admiro mucho su trabajo y el haber analizado y adentrado a panoramas tan complejos como lo es el conflicto Israel-Palestina en Medio Oriente y la paradoja de la paz en El Salvador. Entonces, lo agradezco mucho. Creo que nos brinda, como bien lo dijo el compañero, un panorama, y más que un panorama, un ejemplo de, de lo que está pasando a nivel global y más relacionadamente a nivel Latinoamérica, el ascenso de la ultraderecha y verdaderos cuestionamientos en torno a qué podemos cambiar de nuestra historia inmediata, de nuestra actualidad, y qué soluciones podemos brindar ante estas paradojas y estas decisiones políticas que evidentemente no solo nos afectan en una esfera aparentemente inalcanzable, no como lo es la democracia y la política, sino más bien en un contexto inmediato, a nuestros propios derechos como ciudadanos, ¿no? Entonces, les agradezco por su trabajo y felicidades. Espero poder apreciar más de ello en próximas ponencias. Muchas gracias, Cristian. ¿Alguien más tiene algún otro comentario que desee hacer?
Muy bien, parece que nadie tiene algún otro comentario ni pregunta. Entonces, pues nada más de parte de la organización de este congreso, de parte de lo internacional y del CEF, agradecemos muchísimo a ambos ponentes por su participación. Fueron intervenciones muy, muy interesantes y la verdad nos han hecho reflexionar bastante en esta mesa presente. Sin más, creo que podemos dar como un finalizado esta sesión. Y bueno, muchísimas gracias a quienes pudieron conectarse y estar con nosotros en este día. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.